Hola, ¿qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de herramientas. Vamos a ver cómo crear una herramienta y vamos a ver también por qué es trascendente este tema en robótica industrial. Empezamos, por lo tanto, a crear una herramienta lo más sencilla posible para que sea admisible pedagógicamente hablando. Bien, para ello vamos aquí a modelado y vamos a meter un cono en el punto 000 de las coordenadas mundo y que tenga un radio, por ejemplo, de eh, 50 milímetros y que tenga una altura, por ejemplo, de 200 milímetros. Lo creamos y ya tendríamos nuestra herramienta. Digamos que esto lo vamos a fijar a la brida del robot. Pero claro, esto por ahora no es ninguna herramienta. Esto por ahora se llama pieza 3. Y la pieza 3 es un conjunto que únicamente tiene este cuerpo. Vale, entonces a esto lo vamos a llamar tool cuerpo. Eso va a ser el tool cuerpo. ¿De acuerdo? Podríamos darle un color, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos venir aquí, seleccionamos un color y lo ponemos en un color que se vea bastante. Vale. Eh, ahora, con este cuerpo, suponer que es un punzón, por ejemplo, ¿no? Para trabajar en la industria del calzado. Vale. ¿Qué deberemos hacer? En primer lugar, si esto es un punzón, el punto más importante es este, el vértice, ¿no? De esta pirámide, de este cono. Entonces, pondríamos aquí un sistema de coordenadas. Aquí donde pone base de coordenadas, dentro de modelación o bien dentro de posición inicial, podemos crear una base de coordenadas. Seleccionamos cuerpo y nos acercamos aquí. ¿Veis que aparece la bolita? Entonces, clicamos aquí. Y ahora definimos la orientación. Si no la cambiamos ningún ángulo respecto al sistema de coordenadas del mundo, quedará tal cual. Le doy aquí a crear. Tengo aquí un sistema de coordenadas que se llama sistema de coordenadas 1. Vale. Que ese va a ser el TCP de esta herramienta. Bien. ¿Cómo se crea herramientas? Aquí hay un asistente para crear herramientas que lo veis aquí. En modelado. Dentro de modelado veis que hay un icono para crear herramientas. Vamos a crear una herramienta que se llame Tool Cono, por ejemplo, ¿no? Crear herramienta Tool Cono. Vale. Vamos a seleccionar un componente existente. Existente que es ese Tool Cuerpo. Tool Cuerpo. Y ahora decidimos los siguientes datos de la herramienta. La masa que tenga ese cuerpo. El centro de gravedad, daros cuenta que aquí sí sabemos el centro de gravedad en milímetros, porque hemos dicho que esto mide 200, luego estaría colocado en Z, si el material es homogéneo, a 66,66 milímetros. Los momentos de inercia son más difíciles de calcular, no obstante, con programas de diseño mecánico se puede, el propio sistema, el propio programa te ofrece la solución. Lo que nunca debe faltar es la masa y un centro de gravedad definido. Vamos aquí a siguiente y ahora me pide cuál es el TCP de esa herramienta. Puedes tener una herramienta varios TCPs. En este caso es un sistema de coordenadas. Os recomiendo trabajar de esta forma, es decir, previamente definir los sistemas de coordenadas que van a ser los que definan ese TCP. Y de esta forma lo damos por terminado. Ya tengo la tool cono. Si ahora muestro el robot y acoplo la tool cono a este robot, quedaría así, como lo estáis viendo. Vale. Bueno, pues eso sería el proceso de creación de una herramienta. Si además esta herramienta la creo, la quiero guardar en librería para usarla sucesivamente, ¿qué debo hacer? La tool cono, bueno, en primer lugar la voy a desconectar. ¿Desea restaurar la posición? Sí. ¿Por qué? Porque es conveniente que queden las coordenadas 0, 0.
antes de guardarlo en librería. Entonces ahora venimos aquí y lo guardaríamos como biblioteca. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Lo podemos guardar en una de las soluciones o bien de forma global, si vamos a Robots Studio, dentro de Libraries, Tulcono, lo guardaría aquí. Entonces, ahí hay una carpeta, en algún video tutorial lo he dejado compartido, esa carpeta de herramientas, por ejemplo, y ahí aparece. Si os dais cuenta, aparece aquí un icono como, con un disquete indicando que se ha guardado en biblioteca. Bien, lo podemos desconectar de biblioteca por si quisiéramos modificar algo esta herramienta. Aunque ya os digo que lo que es conveniente es definirlas bien desde un principio para evitar modificaciones posteriores que suelen ser más costosas que realizarlas desde cero. Bien, pues ya tendríamos una herramienta, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora ya con el ejercicio completado cómo definimos herramientas ya un poquito más complejas y de forma dinámica. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acoplar estas dos herramientas que tengo aquí creadas. Primero las vamos a visualizar. Vamos a dejar invisible esta herramienta. Vamos a dejar invisible el robot y vamos a visualizar esta. Vamos a darla visible y veis que aquí tengo una herramienta. Es igual que la anterior, lo único que he trabajado un poquito más el tema del modelado. Y por otra parte, esta la dejo invisible. Y vemos esta otra, que es la misma que la anterior, lo único que un poco más pequeña, no más corta. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acoplar estas dos herramientas al robot, tanto la herramienta Cosme 1 como la herramienta Cosme 2. Bien, una vez que hemos visto cómo se crea la herramienta Tulcono, con el mismo método se pueden crear otras herramientas. Por ejemplo, he creado la herramienta Toolcosme 1 y la herramienta Toolcosme 2. Estas herramientas son las que vemos aquí. Toolcosme 2 es esta herramienta que ahora mismo está visible. Es esta especie de lapicero que va a recorrer la cara superior de esta pieza. Si vamos aquí a la simulación, entendemos el programa y vamos a entender también el fundamento de las herramientas, es decir, el objeto de las herramientas. Fijaros bien que si yo pulso aquí la I0, es una entrada del operario, pues va a recorrer la cara superior de esta pieza, que tiene un WordObject definido, la recorre perfectamente. Imaginad que cambiamos de herramienta y el proceso queremos que sea exactamente el mismo. Por lo tanto, lo que haríamos sería soltar esta herramienta de la brida, cambiar la herramienta y indicar a Robots Studio que se ha cambiado la herramienta. Eso lo hacemos sencillamente por programación. Y si pulsamos aquí la I1, observar lo que va a ocurrir. Va a aparecer otra herramienta, que esto es el comportamiento dinámico de esas herramientas. Veis que aparece otra herramienta, es igual, pero algo más larga esta herramienta. Y si pulsamos, desclicamos la I1, va a hacer el mismo programa, pero recorriendo la cara superior de la superficie con otra herramienta. ¿Cómo conseguimos esta parte? Bueno, por una parte tenemos la dinamización de las herramientas. Voy a parar ya el proceso para verlo. Y por otra parte tenemos el programa de Rapid. Vamos a ver primero el programa de Rapid, la estructura del programa. Como cualquier programa tiene datos, tiene un procedimiento main y tiene una serie de procedimientos. Bien, en este caso es muy simple, solamente tiene el procedimiento procede. El procedimiento procede tiene un parámetro que es la herramienta, un dato de tipo herramienta. Cuando hemos creado la herramienta, en el momento que hemos sincronizado con Rapid, todos los datos de la herramienta los tenemos aquí, en Calidad Data. Observar que tenemos
ToolData ToolCosme 1, ToolData ToolCosme 2, ToolData Cono. Y observar, por ejemplo, en el cono que acabamos de crear, que tiene una serie de parámetros. Si os acercáis al tipo de dato, por ejemplo al toolCono, me dice que es un dato de tipo ToolData y esos son sus valores. Si iríamos a manual de robot de estudio, veremos en toda su extensión qué quieren decir estos valores. El primero, si es una herramienta sostenida por el robot, que es el caso general, o bien al contrario, es bien, una vez que hemos trabajado una herramienta, hemos sido capaces de crear esa herramienta Cono, conviene preguntarse qué datos tiene la herramienta. Si sincronizáis con Rapid, desde la posición inicial sincronizamos con Rapid y nos vamos a Rapid, observaremos en el módulo Calip Data los datos de la herramienta que acabamos de crear. Vamos a estudiarlos ahora mismo para que veáis qué datos tiene una herramienta. Existe un dato que se llama ToolData, que es un registro de esos tres componentes. Un booleano, que nos indica si la herramienta es estacionaria o bien es sostenida por el robot. Lo típico es que sea sostenida, por lo tanto lo típico es que aparezca ese true que veis aquí, este true, que nos indica que la herramienta está sujeta a la brida del robot. Es posible que la herramienta sea estacionaria y que lo que mueva el robot sea la pieza. En ese caso aparecería aquí un false. Bien, el siguiente dato es una pose. Una pose, al fin y al cabo, son unas coordenadas, lo estáis viendo del TCP 00200 y luego una orientación. Como no hemos cambiado la orientación, el cuaternio, entendéis, intuís que es el mismo que tenemos en el caso de no mover absolutamente nada el sistema de coordenadas, que es lo que hemos hecho. Y después el último dato son datos de carga, load data. Una carga se define por su masa, que es este 1, es decir, se supone que eso pesa 1 kilo. Luego, el centro de masas, que tiene una posición en X, una posición en Y y una posición en Z, respecto a las coordenadas 000, que consideramos que es donde se fija la tool 0, es decir, a la brida del robot. Y después tenemos una posible orientación de esa carga respecto a los ejes principales de inercia. Y por último tenemos los momentos de inercia respecto a esos ejes principales de los momentos de inercia que se ha calculado. Bien, el hecho de no disponer de esos datos no implica que no va a funcionar el sistema. Sería conveniente, obviamente, disponer los datos de momentos de inercia y de esa orientación de los ejes de inercia, porque al fin y al cabo una herramienta es una carga, y por lo tanto, como observáis aquí en los datos de ese registro, uno de ellos es la carga. Bien, si hacemos un F1 de la herramienta, debéis estudiar esta ayuda, que coincide por otra parte con lo que tenéis aquí en el manual de referencia técnica de robots de estudio. El manual de referencia técnica de Rapid, veis que tenéis un dato en el apartado 390. De este manual tenéis los datos de la herramienta, cómo se configura la herramienta. Lo que acabo de decir está explicado aquí con detenimiento, e incluso para el caso de que la herramienta no sea estacionaria, no sea sostenida. Bien, por otra parte, si vais al manual de operador de robots de estudio, el proceso de cómo crear la herramienta lo tenéis aquí, en este manual. Creación de una herramienta, que es lo que habéis visto en el vídeo tutorial.